Ups. Bueno, esa es la presentación que acabamos de hacer. Ok. Entonces, yo mencioné antes del parcial un poco sobre sensores termales, ¿okay? Y para qué sirven. Hay unos conceptos que tenemos que repasar que yo creo que de pronto han visto, pero desde mucho rato, no sé qué tanto lo han visto últimamente. Hablamos un poco del tema de que los objetos tienen propiedades termales que se pueden explotar con imágenes térmicas, porque en general, aparte de energía reflectada, también cualquier objeto que no tiene temperatura cero va a emitir luz. ¿Okay? Recuerde que la radiación es una forma de transmitir energía. Yo puedo transmitirlo por conducción, donde si yo tengo energía interna de un objeto por su temperatura, recuerde, su temperatura tiene que ver con la energía cinética de las moléculas. Eso lo puedo transferir por contacto, ¿sí? Esos se están agitando, pongo algo en contacto, se agita los al lado y yo tengo un proceso de conducción. Yo puedo mover las cosas mezclándolos con advección, o yo puedo radiar mi energía de forma de luz que luego choca las cosas y también son absorbidas. Entonces es otra forma de transmitir energía. En este caso, entonces, ¿cuál es la idea? Lo que emite un objeto caliente va a tener ciertas características que dependen de la temperatura del objeto. Como vamos a ver, no es simplemente la temperatura que estamos viendo. O sea, yo sé que, bueno, ese volcán, estamos viendo lava caliente y todo alrededor frío, listo. Pero hay unos trucos. Y uno es que no siempre lo que estamos viendo es realmente la temperatura. Estamos normalmente viendo algo relacionado con la temperatura porque no estoy poniendo un termómetro, estoy midiendo la radiación que sale. ¿Okay? Entonces, lo que llega a mi sensor es simplemente la luz que emite el objeto. El hecho que eso tiene que ver con la temperatura me ayuda, pero ciertos objetos son más engañosos que otros, como vamos a ver. ¿Listo? Ok. Es muy bonito lo que uno puede hacer. El sensor Aster es un poco parecido en el tema de, o sea, como Landsat tiene bandas visibles, pero lo que pasa es que tiene muchas bandas. No sé, tiene como 15, 20 bandas, no me acuerdo exactamente. Tiene ópticas, o sea, la parte visible, pero también tiene infrarroja térmica. Y es la parte donde pasamos a ver cosas reflejadas, a ver cosas emitidas. Recuerde cuando hablamos de la absorción por un átomo, que digamos yo tengo un átomo con ciertas orbitales de electrones y llega un fotón de cierta frecuencia, eso puede excitar el átomo y poner los electrones en otra orbital, ¿cierto? Generalmente lo que absorbe va a saltar varios niveles de energía, pero cuando emite va por etapas pequeñas. Entonces lo que emite el objeto va a ser por un cambio mínimo de un grado y otro de energía. Entonces, generalmente, la energía que emite es más baja que la energía que absorbe, pero también va a ser por ciertas frecuencias y no otras. Entonces, esa emisión me puede decir sobre un átomo específico, voy a tener un espectro de emisión discreto, ¿sí? Porque recuerde que los electrones no pueden estar en cualquier lugar, sino están en etapas de energía que tienen como movimientos discretos. Entonces, solo ciertas frecuencias van a ser emitidas. Y lo mismo para la absorción, ¿sí? Y eso vimos cuando vimos el espectro que llega después de pasar por la atmósfera, que la atmósfera está absorbiendo por vibración de molécula, por cambios de niveles de electrones, pero de forma como con picos. Hay un tipo de objeto, o sea, eso es un átomo específico, una molécula específica. Si yo tengo un conjunto de átomos, yo puedo tener
muchísimos estados de energía presentes en los átomos o las moléculas dentro del conjunto, cosa que básicamente en cualquier frecuencia yo puedo tener una absorción o una emisión también en cualquier frecuencia. ¿Okay? Entonces los objetos no son átomos únicos ni necesariamente sustancias únicas. El Sol, por ejemplo, tiene muchísimos elementos diferentes, desde hidrógeno hasta hierro. ¿Okay? Entonces, todo ese conjunto de objetos con sus posibles estados de energía y estados de vibración y orbitales de electrones hace un conjunto que puede emitir o absorber básicamente en casi que un continuo. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Yo puedo saber la temperatura de un objeto basado en la curva de emisión de ese objeto. ¿Okay? Entonces, yo primero lo que puedo hacer con el sensor termal es medir temperaturas aún remotamente por la emisión de luz que tiene. Recuerden que básicamente un objeto caliente emite más energía en rangos de ondas de luz corta, que son más energéticas, y los objetos más fríos emiten en longitudes más largas que tienen menos energía. Es como más intuitivo, ¿sí? Entonces un bloque de hielo todavía emite en longitudes muy largas porque es fría, pero no llega a cero absoluto, entonces va a emitir algo. ¿Okay? Algún objeto que tiene una temperatura va a radiar su energía hasta básicamente llegar a la temperatura de sus alrededores o a cero absoluto si estamos en el espacio, entonces sigue emitiendo según su temperatura. Normalmente un objeto, si lo pongo, no sé, yo pongo una galleta, eso va a emitir a una temperatura alta y va enfriando hasta llegar a temperatura de su alrededor. ¿Por qué? Porque primero emite y segundo transmite por conducción. Si estoy en el espacio, es solamente por radiación. Entonces el Sol no está en contacto con nada. Toda la energía que tiene el Sol se radia por luz. Eventualmente el Sol va a enfriar. Y si pierde toda esa energía y está enfriando, es porque está perdiendo energía en la forma de emisión de luz. ¿Okay? Entonces, básicamente cualquier objeto hace eso. Aun si me pongo en aislamiento sin contacto con nada, voy a perder toda mi energía, radiación. Yo tengo un engañe que es un poco igual que el Sol. Yo tengo una fuente de combustible interno que me va a intentar conservar esa temperatura, pero eventualmente se me acaba. Entonces, nosotros no vemos objetos con temperaturas normales de la Tierra. Podemos ver objetos que llegan a, no sé, 1000 grados, o sea, la lava que vemos, las rocas se ven luminescente en rojo, porque sí está emitiendo en color visible. Si yo tengo una temperatura más alta, yo puedo ver hasta colores amarillos y azules, pero generalmente no veo nada si no están a temperaturas muy calientes. Nosotros estamos a 37 grados, los objetos en la casa están a 20 grados, y eso está en el rango de lo que se llama infrarrojo termal. ¿Okay? Entre 3 y 14 micrómetros. ¿Okay? Los ojos no lo detectan. Eso es un rango de objetos terrestres. Si quiero ver el Sol, es visible, pero los objetos en la superficie de la Tierra que están, digamos, entre 0 y 30 grados, es en este rango. ¿Claro? Ok. ¿Para qué lo utilizamos? Ustedes conocen este efecto del invernadero de ciudades, donde las ciudades se calienten más que los alrededores. Hay objetos de la ciudad que retienen mucho calor y que emiten toda la noche, mientras afuera de la ciudad hay menos objetos que hacen eso. Entonces, el centro de la ciudad en la noche es más caliente que el centro del campo, en la misma latitud, con el mismo clima y todo. Eso se puede medir con una imagen térmica. ¿Sí? Aquí tenemos que modificar un poco el cerebro para pensar no en color, sino temperatura, que no es natural para nosotros, pero en general coloreamos. Recuerde que siempre estamos haciendo compuestos de RGB para que los ojos vean, y estamos poniendo básicamente temperaturas más frías, o sea, longitudes de onda más largas en azul,
y temperaturas más calientes o longitudes de infrarroja térmica más cortas en rojo, por ejemplo. Y aquí se puede ver que los edificios que tienen calefacción, que tienen concreto, están muy calientes y la vegetación alrededor como azul. ¿Sí? Eso es muy bonito y me dice algo sobre temperatura, ¿sí? Pero hay unas cosas que vamos a ver que engañan. Vamos a empezar con el caso más sencillo. Vamos a asumir que todo el mundo, todos los objetos del mundo son cuerpos negros. Y recuerdo que un cuerpo negro tiene esa característica de muchos estados de energía de la materia que lo conforme, cosa que puede absorber de todo y emitir de todo. En general, recuerde que los modos de interacción de un objeto con luz es que puede absorber, puede transmitir o puede reflejar la luz que llega. Generalmente, eso 100% de la luz está comprometido en la totalidad de esos tres procesos, ¿sí? Yo llego a ese objeto, ¿sí? Yo le pongo luz y voy a tener reflectancia, voy a tener transmitencia y voy a tener absortividad. Si suma a 1, eso me dice que toda la luz ya fue contada. Un cuerpo negro básicamente no refleja nada y no transmite nada. Absorbe todo. Eso significa que es opaco completamente, no se transmite, pero tampoco refleja, entonces básicamente se vuelve un objeto completamente negro, invisible, sin reflexiones. Eso no realmente existe en la naturaleza, pero los objetos negros lo aproxima porque está absorbiendo, eso es opaco y absorbe muchos colores. Todavía hay algo de reflectancia, entonces no es perfectamente un objeto negro, cuerpo negro. El Sol, a pesar de ser aparentemente amarillo, es un cuerpo negro más o menos. Lo que pasa es que estamos viendo su espectro de emisión. Debería también tener perfectamente un espectro de absorción. Lo que pasa es que no estamos viendo qué está absorbiendo el Sol. No estamos viendo reflexiones, sino emisiones del Sol. Si no emitiera nada, sería negra, negra, negra en su apariencia. ¿Okay? Pero está emitiendo invisible. Y lo que tenemos es una curva que tiene un pico. ¿Sí? Cualquier cuerpo negro emite en todos los rangos de longitud de onda, pero obviamente los con más alta temperatura van a emitir más energía total. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la misma curva, pero puede ser corrida hacia longitudes largas, cosa que el pico pasa en un momento que no es visible, y la energía total, la arriba y abajo de esa curva, va a ser mayor por una cosa caliente. ¿Okay? Entonces, las curvas más o menos tienen esa forma. Eso es una forma que fue derivada por Planck. Y es una cosa que cuadra bien con lo que observamos, por ejemplo, del Sol. Hay una ecuación que corresponde a esa curva, ¿sí? Que vamos a ver, y se puede hacer varias cosas con esa ecuación, como calcular la temperatura del objeto y saber dónde está el pico y cuál es la energía total y todo eso. Pero básicamente, si aumenta la temperatura, aumenta la energía total, y pongo más corrida hasta una corta, el pico, o sea, y la apariencia va a ser, tiene que ver con ese pico. Entonces, la Tierra, por ejemplo, que está a, no sé, 300 Kelvin, que está mucho más corrido hacia la derecha en ese diagrama, yo ni voy a ver una gota de visible porque va a estar como así. ¿Okay? Va a estar como, no sé, 0,000, así, algo así. Y no voy a ver nada invisible. Los objetos que veo en la superficie de la Tierra están entonces en este rango de muy larga onda ahí. El hecho que se está corriendo con temperatura significa que si pongo una banda de infrarroja térmica aquí y otra aquí y otra aquí, debería poder ver la característica de varias curvas de diferentes temperaturas. Si las cosas frías están aquí, yo voy a asignarles azul a esa banda larga, roja a esta banda corta, y tener la imagen como lo tuve aquí. Es la idea. Ok. Es lo mismo. Para entender un poco de esa cosa de energía que se irradia y eso, hay unos
términos que hay que tener en cuenta. Yo sé que en diferentes fuentes a veces tienen diferentes nombres. Lo importante es saber si estamos hablando de una energía, un poder, una potencia se llama, ¿cierto? Energía por tiempo, una intensidad, una radianza, que esas son todas las palabras. Entonces vamos a utilizar un tipo de término para cada cosa aquí en este curso. Empezamos con básicamente, si yo tengo una fuente de luz que está emitiendo, la forma más directa de decir qué está emitiendo y cuánto es medir básicamente toda la energía que sale por segundo, ¿sí? Si hablo de energía total, eso es como cuando ustedes reciben su factura al fin de mes y ven cuánta energía gasté. Pero eso es como el integral de todo lo que han gastado todo el mes. Lo que normalmente hablamos cuando hablamos de una fuente de luz es qué tan rápido está emitiendo. Básicamente, cuántos joules por segundo está emitiendo esa cosa. Y entre más, también va a ser más intensa la apariencia de esa luz. Pero hay que tener en cuenta que si me alargo, la intensidad aparente se baja. Si yo veo como una linterna a 2 centímetros de mi ojo, me duele, pero a 100 metros apenas lo veo. Entonces, la característica del objeto que está emitiendo va a emitir cierta energía por segundo. Eso es lo que llamamos el radiant flux, la potencia que se emite o energía por segundo que se emite en total. No estamos hablando de longitudes de onda ni nada, simplemente la energía total. ¿Sí? Recuerde que una onda de luz tiene una cierta energía total que es proporcional a básicamente el inverso de su longitud de onda. Entonces, entre más corta, más energía hay, pero estamos hablando en total cuánta energía sale en todas las longitudes, ¿sí? Si ustedes compran un bombillo, dice que es cierto número de vatios o algo así, eso es cuánta energía sale por segundo, teniendo en cuenta todo el espectro que puede estar emitiendo, ¿sí? Hay bombillos que solo emiten un color, igual va a tener una energía total que sale por segundo. Ok. Lo que veo es básicamente la potencia que sale, pero un poco mitigado por mi distancia entre mí y el objeto. Entonces, si voy más lejos, lo que percibo aquí como observador no es el flujo real, la energía total que sale, sino lo que choca con mis ojos va a tener una cierta densidad o cierta fortaleza o concentración de energía que me llega. Y lo que pasa es que si está más distribuida, si digamos la energía empieza aquí con un total de, no sé, un joule sale en este segundo. Después de que empiece a viajar este mismo joule de energía está básicamente ahora cubriendo una energía más grande, en cosas que si veo 1 metro cuadrado aquí, la concentración o densidad de energía en cada pedazo es mucho menos, porque tiene que ser como una esfera con todo el joule de energía cubriendo toda la esfera. Entonces, si miro solamente lo que choca en mi ojo, es una porción chiquita, ¿ok? Eso normalmente lo llamamos densidad de flujo, flux density, ¿sí? A veces lo llaman radiance per unit meter, ¿ok? Pero básicamente es una intensidad percibida. ¿Okay? Otro término que van a encontrar que es un poco diferente, radiant intensity. Intensidad no es exactamente lo que uno percibe en el ojo, sino básicamente si escojo un ángulo, es como la idea del field of view, ¿sí? Si miro un ángulo, no estoy preocupándome por la superficie, sino básicamente el ángulo, en este caso en 3D, es un solid angle, que básicamente tienen dimensiones así y así. ¿Cuánta energía sale de esto? ¿Por qué lo pondríamos de esa forma? Si yo integro por todo el solid angle, voy a tener básicamente el flujo de energía total, el radiant flux. Si lo miro por ángulos, es porque de pronto hay variaciones en dirección que están importantes, y entonces yo puedo tener más intensidad hacia allá y menos allá.
Entonces, si varía con dónde estoy, yo necesito pensar en la intensidad basado en básicamente cuánto sale por ángulo. Aparte de eso, básicamente solo me dice, si es uniforme en todas las direcciones, me da básicamente la radiancia total integrando en ambas direcciones por un círculo completo. ¿Sí? El solid angle de esta dirección y esta dirección me da la esfera completa y me da total de la energía que sale del punto. ¿Okay? Entonces, si ven algo que se llama radiant intensity, básicamente es la concentración por ángulo de la luz y no me dice la intensidad percibida por el ojo que puede variar con distancias. Básicamente, qué tan intensa es esta cosa de forma objetiva. Las estrellas se miden así. Ustedes van a ver esa unidad de steradians mucho en astronomía porque me da la intensidad de la estrella sin tener en cuenta la disminución por distancia. ¿Cuánta energía sale de esa cosa por cada unidad de ángulo? Entonces, eso es la característica del objeto, que es fundamental al objeto. ¿Qué tanto está relevando energía cada segundo? ¿Okay? Y si miro dividido por longitud de onda, yo voy a tener algo que se llama emitencia bueno, aquí ¿cómo se llama? Espectral. Volvimos al tema de temperatura en un momento, porque eso estamos repasando eso. Si empezó con cierta energía que sale, si yo miro por segundo cuál es la intensidad, entonces el flujo, ¿sí? Qué tan rápido está saliendo, la potencia y número de vatios. Si miro por unidad de área, o sea, si me largo de la cosa y yo veo de una esfera cuánta energía está saliendo por una mancha de metro por metro, eso lo llamamos emittance, ¿ok? Yo sé que cuando estamos hablando de energía reflectada, hablamos de algo que se llamaba irradiance, cuánta energía llegaba por metro cuadrado al objeto para ser reflejada. Si es energía que chocaba con un objeto, lo llamamos irradiance, pero básicamente tenía la misma unidad. ¿Sí? Es una concentración de energía que choca el objeto. Por ejemplo, un sensor va a recibir cierto irradiante por la energía que le llega y se mide en vatios por metro cuadrado. ¿Okay? Si estamos hablando de cuánto emite un objeto, hay una palabra que se llama emitencia, que es básicamente cuánta energía está pasando por una unidad de área alrededor del objeto, que me da básicamente la energía que pasa por metro cuadrado. ¿Sí? Si me alargo, eso se vuelve menos y menos, ¿sí? Si me acerco, bueno, más y más. La intensidad, recuerde que es como cuánta energía sale por ángulo. Y yo puedo hablar de radiance, que es básicamente esa intensidad dividido por área, que es un poco diferente porque es también por ángulo. Nosotros vamos a utilizar sobre todo estos términos y en infrarrojo termal, emittance. ¿Okay? ¿Por qué estamos poniendo flujo por área y no simplemente la energía total? Porque cuando estamos haciendo sensores remotos, necesitamos tomar en cuenta qué es realmente lo que me va a llegar al sensor. Y eso depende de la distancia. Entonces, yo cuando estoy mirando un objeto, lo que voy a medir directamente es la emitencia, ¿sí? La concentración de energía por metro cuadrado que choca mi sensor, porque no tengo acceso directo a la energía total que sale, sino la concentración de energía por metro cuadrado, ¿sí? Yo lo siento si me acerco a un objeto y me quemo, y si me alargo el objeto y ya puedo ver la luz bien. El sensor es básicamente como nuestro ojo. ¿Qué es lo que llega a un metro cuadrado en mi sensor que me dice que corresponde a la energía emitida por el objeto, pero también teniendo en cuenta que estamos un poco lejos del objeto? Entonces, normalmente hablamos de eso. Tenemos una energía por unidad de segundo que pasa por una cierta área.
Si lo divido, además, como función de lambda, de longitud de onda, yo tengo algo que se llama spectral emittance. ¿Okay? La intensidad radiante o la emitencia de la luz en verde solamente, por ejemplo. Me da el spectral emittance en verde. Entonces yo puedo escribirlo como una función. Eso fue la forma en la que derivó Planck. ¿Eso qué significa? La energía emitida por unidad de área por unidad de longitud de onda. Entonces no es una unidad como normal. Esto es mi radiant admittance, pero digo que varía con lambda. Si tengo lambda igual 700 nanómetros, mi m va a cambiar comparado con si son 500 nanómetros. Entonces yo puedo ver esa dependencia aquí y aquí. ¿Qué más aquí? Temperatura. Los demás son constantes. ¿Qué significa eso? La energía que se va a emitir depende solo de temperatura. ¿Okay? Y pues varía con longitud de onda, donde yo voy a tener más energía en el pico, que corresponde también a la temperatura. Entonces, todo lo demás aquí son constantes. Y yo puedo calcular cuánta energía sale por segundo por área de una esfera, según básicamente mi distancia al objeto y la longitud de onda y temperatura. ¿Sí? Ustedes pueden calcularlo. ¿Cuál va a ser el lambda pico para un objeto con cierta temperatura? Hay que derivar esa ecuación con respecto a lambda y sacar un valor de m con respecto a temperatura que me da un pico en mi m, ¿sí? Ustedes pueden hacer eso como ejercicio, es un poco, o sea, si yo soluciono eso, derivada de m con respecto a lambda, e intento ponerle a 0, la ecuación no es muy, es una ecuación no algebraica, o sea, yo no puedo aislar, despejarlo, pero lo puedo solucionar con iteraciones. Y lo que pasa es que voy a sacar un valor de lambda que me da el pico, como en el sol es amarillo o verde, más o menos, y el valor de energía en este lambda. ¿Sí? Si yo quiero saber no solamente por lambda, sino la energía total, ¿qué hago? Integro todos los m's con función de lambdas por todos los lambdas y voy a tener una energía total que está saliendo, un radiance total. ¿Ok? Wiens displacement, no, básicamente si soluciono esta ecuación, el lambda pico máximo es esto y ustedes pueden probarlo en la casa. Si integro mi m sobre todos los lambdas, yo voy a tener algo que se llama la ley de Stefan-Boltzmann. ¿Ustedes han visto eso en algún momento? No sé si en ondas o en física. Okay. ¿Cuál es el punto aquí? Lo que quiero saber, en fin, con mi sensor, es la temperatura de un objeto, ¿cierto? Si mi temperatura está relacionado con la emitencia de luz de ese objeto, eso es lo que me permite formar una imagen que traduzco a una temperatura. Y eso es de sencillo. Yo simplemente miro los picos de energía del objeto y calculo cuál es su temperatura, basado solamente en la energía que emite. ¿Sí? Eso parece sencillo, lo que necesito es saber, bueno, ese objeto que está emitiendo tanta energía por segundo, sobre todo las longitudes de onda, me va a activar un sensor que yo puedo utilizar para calcular la temperatura del objeto. Si pongo un sensor termal orientado al sol para ver cuánto está emitiendo el sol, ¿qué va a pasar? Mi sensor es sensible en este rango. Se desapareció. Okay.
mis cosas así son, digamos, infrarrojo térmico, los sensores pueden tener bandas en este rango. ¿Okay? El sol sí va a ser más brillante. Entonces, si oriento mi sensor termal, lo voy a ver. No voy a ver nada del pico, pero igual el sol va a tener más energía que el cubo de hielo a mi lado. ¿Por qué? Porque la energía total a todas las frecuencias básicamente es mayor que las otras cosas frías. Pero si quiero ver realmente las características de los objetos, es mejor no mirar el sol, es mejor mirar los objetos que tienen picos en esta zona para poder distinguirlos. Porque aquí para distinguir entre el sol y el otro, pues es un poco más energía que el otro, pero no voy a ver diferente en banda 1 que banda 3 y banda 4 de infrarrojo térmico. Entonces, la idea de hacer sensores de infrarrojo es ver cosas del rango de temperaturas donde mis bandas van a capturar picos y variaciones en la firma de los objetos. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, eso es mi meta. Yo quiero medir una energía que llega a mi sensor. Si mido energías totales dentro de la capacidad del sensor, yo puedo comparar sus temperaturas. Y eso es la idea de utilizar el Stefan-Boltzmann Law. Pero, ¿cuál es el problema? Primero, estoy a una cierta distancia de ese objeto. Entonces, si pongo mi sensor más lejos, la energía total que me llega no va a ser la energía total que sale del objeto. Va a ser una fracción que tiene que ver con la fracción del área de la esfera grande basada en mi distancia. Entonces, primero la energía que llega al sensor es menos concentrada. Yo puedo medir una energía total multiplicando por el área de mi sensor, pero necesito entonces saber la distancia del objeto. Eso es el problema número 1. Problema número 2, eso aplica solo para cuerpos negros. Okay. ¿Cuáles son las cosas que son cuerpos negros? Yo vi cosas en el chat que no entienden, pero ¿qué es lo que no entienden? Juan Pablo. No, yo quería responder que era un cuerpo negro. ¿Un cuerpo negro? Sí, sí. ¿No preguntaste eso? No, sí, ¿no? Sí, ok. ¿Qué es un cuerpo negro? Es un cuerpo ideal que absorbe todo lo que uno le eche. Ok. Son la radiación. Absorbe todo y también emite un espectro continuo en todo, ¿sí? Como las curvas que vimos, exactamente. Los objetos que son cuerpos negros, realmente las estrellas aproximan cuerpos negros, aunque también tienen picos según su composición. ¿Okay? Un objeto negro parece cuerpo negro y es una buena aproximación más o menos porque parece absorber casi todo. Pero ¿qué hago con algo? ¿Cómo va a ser la curva de emitencia de algo así? Primero, lo que me toca ver es si está absorbiendo todo. Si no está absorbiendo todo, no es un cuerpo negro. Está absorbiendo preferencialmente. ¿Qué está absorbiendo? Pues eso no es un cuerpo negro. Pues porque ni siquiera es negro. Ni siquiera es negro. Entonces, un objeto negro, aun si no es un cuerpo negro, lo que pasa es que por lo menos está absorbiendo en todos los colores visibles de la característica negra, pero yo, por ejemplo, no sé si está también absorbiendo en infrarrojo cercano, ni idea. Entonces, un objeto negro, aun si es muy, muy negro, tampoco se sabe si es un cuerpo negro, porque yo no sé qué pasa más allá del visible. Eso para empezar. Además, que eso está absorbiendo de pronto rojo y algo de verde y algo de amarillo, pero no tanto el azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si no absorbe todo, lo que va a volver a emitir no va a ser un espectro completo, sino una cosa con turupes también. Entonces, la emitencia de eso no va a ser una curva perfecta de un cuerpo negro, sino otra cosa. Además, la temperatura que tiene esto, ahora yo voy a decir que es probablemente la temperatura del aire. Ponemos 20 grados. ¿Sí? Digamos, yo tengo la temperatura de esta cosa es 20 grados. Si lo que estoy observando con un sensor
está midiendo la energía total para inferir la temperatura, ¿qué es lo que va a ver realmente? Si eso no está emitiendo todo, sino, no sé, la mitad de la energía que emite un cuerpo negro a la misma temperatura, mi sensor va a detectar algo más frío. Y eso es el problema. ¿Okay? Si eso también es a 20 grados, mi sensor va a recibir un espectro de energía que cubre por lo menos todo lo de, no sé, de la primera parte del espectro termal, que tiene un pico en 20 grados, que de pronto, como la temperatura de eso es sensible a toda la luz que le llega, entonces va a emitir en todos los rangos de luz y mi sensor va a medir la temperatura de esto. Eso está muy bien, pero si pongo esto que tiene la misma temperatura, lo que emite va a ser menor y mi sensor entonces se confunde. Mi sensor va a decir, bueno, es un objeto que me dio la mitad de la energía que emitió eso, entonces tiene una temperatura baja. Y yo puedo hasta predecir lo que va a haber, porque si tengo esta correspondencia y mi sensor tiene la mitad de la energía llegando, va a hacer una equivocación de temperatura a la potencia de un cuadro en error. Entonces yo voy a engañarme pensando que las cosas son frías simplemente porque son blancas. Si yo veo una escena en mi casa, ustedes pueden mirarlo en su casa. Las temperaturas reales de las cosas pueden ser todos iguales porque están metidos en aire donde está como a temperatura ambiental, que ya lleva horas en esto, va a coger la temperatura por conducción de sus alrededores y puede ser que todos los objetos en mi escritorio tienen la misma temperatura. Si eso es cierto, pues lo ideal es poder ver eso en una imagen termal como todos lo mismo, pero como todos tienen diferentes colores y todos están emitiendo menos que el óptimo, yo voy a tener aparentes variaciones en temperaturas. Entonces, lo que estoy midiendo con el sensor no es temperatura, sino lo que se llama temperatura aparente. ¿Sí? Entonces, miramos ese tema de temperatura aparente. ¿Okay? ¿Dónde lo puse? Ok. Yo tengo ese objeto emitiendo luz. Si es un cuerpo negro, va a tener cierta temperatura y va a tener un patrón de emitencia que va a ser como esa curva de cuerpo negro, como el sol que vimos, ¿sí? Si yo tengo un objeto que no está emitiendo como un cuerpo negro, sino está emitiendo menos energía que un cuerpo negro con la misma temperatura, lo que llega a mi sensor es menos energía. Entonces, lo que mido como temperatura aparente es más fría. ¿Sí? Entonces, temperatura aparente o radiante es básicamente una medida de la concentración del flujo radiante, es decir, watts por unidad de metros cuadrados. ¿Okay? Yo puedo corregir por el flujo, por ver, como, digamos, si estoy lejos, yo puedo decir, bueno, yo sé que tengo 100 metros, entonces si multiplico eso por una esfera que tiene un área superficial basada en una distancia de 100 metros, yo puedo calcular toda la energía, está bien. Radiant flux total, entonces puedo calcular para esos objetos sabiendo solo de la distancia, no hay problema. Pero si el flujo es menos que lo que indica su temperatura, que sería el caso para esta cosa, yo voy a mal calcular la temperatura utilizando la ecuación de Stefan Boltzmann. ¿Okay? Entonces voy a ver variaciones de temperatura en los objetos aquí que tienen realmente la misma temperatura porque el sensor mide lo que se llama temperatura aparente o radiante. Y la temperatura radiante básicamente es mi asunción que es un cuerpo negro engañándome. Okay. ¿Por qué siempre es menos? Lo que estoy hablando es que un cuerpo negro es ideal en el sentido que absorbe todo y emite todo, entonces un emitor perfecto.
cualquier otra cosa emite menos, entonces aparentemente su temperatura va a ser menor que su temperatura real. Yo si quiero medir la temperatura de un objeto, meto un termómetro. El termómetro lo que hace es por conducción entre el mercurio y la cosa, o pues el sensor digital hoy en día, que transmite una expansión en el mercurio por temperatura, y realmente la temperatura del objeto se mide con esa expansión. Y eso es una medida directa de la energía cinética promedio de las moléculas transmitida al termómetro. Si estoy lejos, lo que veo es cuánta energía llega a mi sensor y no más. Entonces, si esta cosa no está emitiendo algo que corresponde realmente a su temperatura, yo voy a ver algo frío donde hay algo caliente. ¿Okay? Esa propiedad que me dice si emite idealmente o no, se puede medir con algo que se llama emisividad, ¿okay? Que es como un radio entre la energía que debería emitir si fuera cuerpo negro comparado con la energía que realmente emite. Entonces miramos cómo es. La energía total que radia el objeto dividido por la energía que emitiría el objeto si fuera un cuerpo negro me da emisividad. Si es un cuerpo negro, la emisividad es 1. ¿Sí? Si es 0, es que es un cuerpo blanco, no emite nada. ¿Sí? La mayoría son lo que se llama emitores selectivos, que dice que en algunos lambdas parece un cuerpo negro y otros que parece un cuerpo blanco, y que varía la emitencia según el lambda. ¿Okay? Eso es un ejemplo que probablemente va a ser un emisor selectivo, donde en algunas partes eso va a absorber algo de luz y va a emitir otra patrón de luz, y va probablemente a variar su patrón según la longitud de onda, a pesar de tener cierta temperatura. ¿Okay? Entonces, la emisividad de los objetos pueden ser un valor constante. Digamos, yo emito la mitad de lo que indicaría mi temperatura porque no soy cuerpo negro, y tendría una emisividad de 0.5. Más probablemente lo que tengo es que mi emisividad puede variar entre 0 y 1 y cosas entre las cosas dependiendo del lambda que estoy mirando. ¿Okay? ¿Eso qué les parece? Es un poco como firma espectral en térmico, ¿sí? La característica de emisividad de los objetos, de hecho, me ayuda porque yo puedo ver en un día donde, digamos, si estoy en una sala donde todo tiene la misma temperatura y yo sé que tiene la misma temperatura, y veo que en diferentes bandas tengo diferentes picos en la emisividad de mi objeto, yo puedo hasta hacer un mapa de emisividad de objetos. Eso sí es útil. De cierta forma, no necesariamente me importa tanto la temperatura en una roca, sino la emisividad de una roca, que puede variar entre un tipo de roca y otro tipo de roca. Entonces, si puedo medir emisividad, eso es tan útil como medir temperatura absoluta si mi objetivo es identificar un objeto, más no saber qué tan caliente es el objeto, ¿cierto? O sea, si yo soy la policía, yo lo que quiero es identificar la temperatura de un objeto comparado con su alrededor. Ustedes pasan por estos edificios donde tienen una cámara que mide su temperatura y los echan si tienen fiebre. Pues la meta es medir temperatura, ¿okay? Pero si mi meta es identificar rocas, ¿me importa exactamente la temperatura? No necesariamente. Entonces, lo que parece una confusión y una falta de poder medir cosas, se vuelve un dato. Y eso es lo chévere. Si yo estoy mirando rocas de espacio, y si yo sé por alguna razón que la temperatura real de todos es igual, yo lo que saco con mis mediciones puede ser un mapa de emisividad de objetos. Y la emisividad de los objetos va a ser característica de sus espectros de absorción y emisión, que van a variar entre objeto y objeto. Eso para las rocas es muy interesante. Las rocas no son cuerpos negros, tiene estructuras cristalinas, tiene composiciones definidas, ¿sí? de la mineralogía. Entonces va a tener un espectro de emisión característica, ¿sí? Que no va a ser una curva de cuerpo negro, sino una cosa con picos. Y en este caso yo puedo medir
la emisividad en diferentes bandas y decir, bueno, esa roca es diferente que al otro. Entonces, eso es chévere. Se llama mapeo de emisividades. Entonces, eso me permite hacer básicamente un poco de mapeo geológico, mineralógico. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahora? Okay. Entonces, en términos de propiedades térmicas, la única propiedad que hemos mencionado hasta ahora es emisividad. Y eso solo me dice si un objeto es un cuerpo negro, si es un cuerpo blanco o gris, o si es un emitor selectivo. Y básicamente cualquier objeto va a tener esa característica emisividad. Eso me permite identificar objetos, pero ahora hay una complicación adicional. ¿Y cuál es? ¿Qué asunción hice? Asumí que todos tenían la misma temperatura. Yo tomo una foto de mi escritorio, yo voy a decir que esta cosa es igual que la temperatura de mi lápiz. Ups, tengo un café aquí. Bueno, el café es más caliente. ¿Y eso cómo voy a saber eso desde el espacio? Entonces, número 2 es, necesito realmente interpretar en términos de temperaturas diferentes de los objetos porque no todo lo que veo va a tener la misma temperatura. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, ustedes, vamos a volver a la pregunta que les hice hace 2 semanas. Si yo tengo mi almuerzo y quiero sentarme con mis pantalonetas en una roca y tengo la opción de una roca negra y una roca blanca, ¿en cuál me siento? En la blanca, en la blanca. Idealmente. Sí, y la transmisión de calor relevante aquí para mis nalgas es conducción. Entonces, si me siento en la roca negra, me quemo y en la roca blanca de pronto no, es porque la roca negra realmente es más caliente que la roca blanca. Eso es independientemente de su emisividad, porque lo que siento cuando me siento no es una radiancia, sino una conducción. Yo tengo contacto con la roca y de forma de conducción yo sé que esa temperatura es más alta que la otra. Es una medición directa de la temperatura real que hago con mi piel, desafortunadamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces, si es 20 grados afuera, esa roca blanca es más fría objetivamente y realmente que la roca negra? ¿Por qué no tienen la misma temperatura a pesar de estar en el ambiente igual? Ahora no estamos preocupándonos por emisividad ni nada de eso, solamente temperatura real y porque es diferente si estoy en un ambiente de 20 grados. Okay. Recuerden, aparte de emitir, ¿qué es lo que hace un cuerpo negro? Absorbe, ¿cierto? Si le llega luz, absorbe la luz. Si no es un cuerpo negro, si es esto, llega luz, absorbe rojo, amarillo y verde, pero no está absorbiendo azul. Entonces recibe menos energía, entonces se calienta menos. ¿Okay? Objetivamente, si yo pongo todos los objetos que tengo en mi escritorio afuera en el sol, no importa si son 10 grados, si son 30 grados, los objetos van a tener temperaturas diferentes según si están absorbiendo la luz del sol o no. ¿Esto qué significa? Que hay diferencias en la temperatura de los objetos inánimes afuera, a pesar de tener una temperatura ambiental homogénea por esa propiedad de absorbencia, yo no sé cómo decir eso en inglés, emittance, absorbance and radiance. La tendencia de absorber es perfectamente 1 para un cuerpo negro, pero un cuerpo blanco puede ser casi 0. ¿Okay? La roca blanca a la cual te sientas entonces probablemente tiene una temperatura parecida al ambiente y la roca negra mucho más alta que el ambiente porque adicionalmente a recibir transmisión de calor alrededor,
el sol la está calentando porque absorbe todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos un mapa, yo tomo una foto de un afloramiento de diferentes tipos de roca. ¿Qué voy a ver? Una respuesta de mis sensores que depende de la temperatura realmente del objeto y también depende de la emisividad del objeto. Si quiero interpretar esta cosa, necesito poder desenvolver estos dos factores, ¿okay? Porque lo que veo en mi sensor solamente es una apariencia de energía radiante que me manda el objeto, que puede estar revolviendo diferencias en temperaturas reales y también diferencias de emisividades entre objeto y objeto. Y eso es lo que hace la interpretación de las imágenes termales un poco complicado. Hay forma de hacerlo. Lo que uno necesita siempre son más datos. ¿Listo? Entonces, yo puedo medir emisividades de mis rocas en un laboratorio. ¿Cómo lo hago? Midiendo con un sensor cercano a temperatura definida y controlada la temperatura aparente del objeto en diferentes lambdas. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Si tengo esa información sobre tipos de roca, yo puedo medir el tipo de roca utilizando esas bandas de emitencia, pero entonces si hago eso necesito saber la temperatura verdadera, que fuera del lab no voy a saber si no puedo medir. Entonces necesito saber también las propiedades térmicas de la roca, que incluye cómo responde a insolación, a cambios de temperatura ambientales, si se enfría rápido, si se enfría lento, y yo empiezo a tomar fotos en diferentes momentos del día. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los objetos se calientan el día, se enfrían en la noche. En la noche tienen el ventaja adicional que no está absorbiendo luz, entonces lo que se ve en la noche va a ser cuánto está radiando el objeto por su temperatura, que puede ser diferente porque caliento más un objeto que otro en el día. Entonces en la noche también van a ver diferente, pero adicionalmente algunos tienen capacidad calorífica más grande que otras, entonces puedo ver algo sobre la rapidez con la cual cambia su temperatura cuando se mete el sol. ¿Okay? Necesito tomar todos esos datos para poder hacer una interpretación de objetos termales. Por eso les digo, si ustedes quieren trabajar en imágenes térmicas, es muy bonito. Uno puede hacer mucha geología, mineralogía específicamente, pero hay que saberlo interpretar. ¿Okay? Y hay técnicas de procesamiento que hay que tener en cuenta. Empezamos con el primer factor, que es simplemente emisividad. ¿Okay? Yo soy un objeto gris que tiene emisividad de 0.5. ¿Cuál va a ser mi temperatura aparente según mi sensor? Esa es la relación. ¿Okay? Si soy un objeto negro, lo que voy a tener es una temperatura radiante que es exactamente igual a la temperatura real. No hay lío. Si yo tengo un objeto que emite la mitad de la energía que debería emitir si fuera un objeto negro, yo voy a tener emisividad al cuarto, a la potencia del cuarto, por temperatura real, que me va a dar lo que ve el sensor. ¿Okay? Ustedes lo pueden derivar, no es tan complicado. Si yo tengo esta relación para la emitencia y yo sé que la emisividad se define así, yo puedo medir básicamente la relación entre la energía total de mi objeto según cuerpo negro y compararlo con la energía total que sale de un objeto con una emisividad de no sé qué, solucionar por temperatura radiante comparado con temperatura cinética o real, y tengo ese factor de E al 4. Entonces simplemente estoy solucionando eso. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Hagamos un ejemplo. ¿Okay?
¿Dónde es mi ejemplo? Mi ejemplo. ¿No tiene ejemplo? Sí, eso es mi ejemplo. No sé por qué están hablando. Voy a poner mis superficies de aluminio. Yo voy a calentar un bloque de aluminio. Y yo lo voy a dejar ahí, pero voy a pintar un lado con negro, sabiendo que entonces yo tengo la misma temperatura y lo único que va a cambiar es la temperatura aparente. Si yo tengo una emisividad de 0.97, prácticamente un cuerpo negro, y uno que es 0.006, prácticamente un cuerpo blanco, este pedazo de aluminio, que es la misma temperatura que este, cuando tomo una foto térmica, la temperatura aparente de este lado del negro va a ser prácticamente su temperatura verdadera. ¿Okay? Esa cosa de Stefan Boltzmann, tener en cuenta que es de Kelvin, porque empieza con 0, donde voy a tener 0 energía a 0 absoluta, y va con temperatura del cuarto. Entonces hay que siempre cambiarlo por Celsius, por favor. Yo voy a tener una temperatura radiante que casi es igual que la real. ¿Sí? Si empezó con 283 Kelvin, que son 10 grados, aparentemente va a ser como 8 grados. Ok, pero mira el blanco. Menos 130 Celsius, menos 133. Parece súper frío, ¿sí? Más frío que donde guardan las vacunas. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice? Las variaciones de la radiación que llega a mi sensor pueden variar brutalmente por objetos que la misma temperatura, solo por la emisividad. ¿Okay? Eso es muy importante saber lo dramático que es ese efecto. ¿Sí? Todos los objetos van a tener un poco menos de 1, pero algunos que tienen emisividades muy pequeñas parecen súper fríos. Entonces, la temperatura real no se ve. ¿Okay? Ustedes pueden hacer el servicio. Mira esto, eso es lo que me gusta. Bueno, ustedes pueden ver la respuesta porque no lo cubrí, no sé por qué no, la animación no sirve, pero eso es una lata de cerveza que saqué de la nevera y yo lo que veo es que el azul es fría, ¿sí? O sea que la nevera está fría, pero hay una mancha de calor allá, ¿ok? Estoy tomando una foto de sensor. Eso es el mismo problema del aluminio. Parece caliente, entonces a veces uno dice, bueno, de pronto es que mi huella no, es que yo saqué eso de la nevera, tiene una temperatura como de 4 grados. Esta cosa que parece mucho más caliente que esta cosa es porque la emisividad aquí es mucho más alto. Lo que pasa es que hay se rascó eso, entonces hay pintura aquí y no hay pintura aquí, entonces hay una diferencia marcada en la emisividad nomás. Pero la diferencia es aparentemente que hay un punto caliente donde no hay. Entonces, ¿cómo voy a interpretar imágenes térmicas con esa complicación? Básicamente necesito saber algo sobre las emisividades. Si no, es muy difícil. ¿Okay? ¿Dudas sobre esto? Una pregunta. Es que no entendí cómo así se rascó. O sea, ¿no hay pintura ahí? ¿O es que Sí. no alcanzo a ver bien? Sí, yo creo que yo le vuelvo. Mira ok, bueno, déjame. Yo la escurrí. Ok. Lo que pasa es que mi lata de cerveza es aluminio pintada, ¿sí? Y entonces yo puedo tener grietas y rascados, o sea, si esta parte falta pintura, o si hay otra parte, mira que también hay variaciones aquí, 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 y toda la lata de cerveza tiene la misma temperatura, pero lo que tengo son pinturas de diferentes oscuridades, y aquí una falta de pintura. Entonces lo que pasa es que yo tengo aquí una mapa de emisividad, porque la temperatura cinética de esa cosa es 4 grados, lo acabo de sacar de la nevera. Entonces, yo sé la temperatura real. Si hay variaciones en mis imágenes, son variaciones solo en emisividad. ¿Okay? Y la lata, como digamos, con una rayadura en la pintura, parece tener una emisividad distinta a la parte pintada, y la parte pintada oscura tiene diferente emisividad que la parte pintada blanca. ¿Sí? Mira estas cosas. Eso es el texto.
Entonces, donde estamparon las palabras, tienen una emisividad más baja que los otros. Ok, sí, ya te entendí. Pero es chévere, entonces imagina tomar una foto de, no sé, un campo con rocas y árboles y eso. ¿Qué estoy midiendo? O sea, a primer paso estoy midiendo emisividades. Entonces, realmente necesito tener datos sobre emisividades de los objetos para poder interpretar, porque si no, me complico. Si yo tengo información de que todos a la misma temperatura, no hay problema, porque yo voy a simplemente mapear emisividad basado en esa foto, porque yo sé que la temperatura es igual. Si voy al campo, yo tengo diferentes emisividades y también tengo diferentes temperaturas. ¿Okay? Las diferencias en temperaturas también tienen que ver con si el objeto absorbe más luz que otro y por lo tanto calienta más. También va a ser si cambio de día y noche, qué tan rápido el objeto suelta su calor según su capacidad térmica. ¿Okay? Entonces, hay que entender muy bien las propiedades termodinámicas de los objetos para poder interpretar esas imágenes, porque es un poco más complejo que mirar una firma espectral de reflectancia para identificar objetos. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente la idea. Yo quiero volver, porque vamos a volver ahora al tema de temperaturas reales. ¿Okay? Ok, estamos aquí. Bueno, yo tengo una capa de complicación un poco encima, que es la absorbencia de la atmósfera. Resulta que como la atmósfera tiene aguas, hay picos de absorción, recuerden, por agua y CO2, ¿sí? Entonces realmente no puedo ver esa curva bonita de emitencia que tiene un objeto de cuerpo negro. Yo lo que tengo es armar bandas, como cualquier otra cosa. Voy a poner una banda aquí, una banda aquí, una banda aquí, y no vale la pena poner en ningún otro lado una banda térmica. ¿Qué significa eso? Yo nunca voy a tener como una imagen súper hiperespectral de 1000 bandas en térmica porque la atmósfera se lo come. Yo lo puedo hacer cercanamente de pronto con aviones. Eso cuesta un ojo de la cara para comprar una imagen así, pero se puede. Pero si estoy mirando un Aster, que es un satélite, necesito medir como aquí, 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 más no en los huecos. Eso por un lado. Yo tengo una limitación de qué cosas puedo ver. Entonces, hay bandas distintas de infrarrojo térmica. Yo creo que Aster tiene 3 que están como por este lado y este lado. ¿Okay? Recuerde que ese infrarrojo también es infrarrojo, pero es reflejado, es generalmente lo que estoy viendo son luz reflejada, a no ser de que tenga un objeto muy caliente, porque para llegar a emitir infrarrojo cercano, tendría que prácticamente ser como, no sé, a 1000 grados, si uno mira las curvas, ¿cierto? Pero esa es la idea, estoy mirando bandas en infrarrojo térmico. Entonces miramos cómo son los espectros radiantes de un cuarzo, por ejemplo. Un cuarzo no es tan diferente que o sea, puede tener una curva parecida a un cuerpo negro, pero mira que tiene turupes, donde no está emitiendo mucho. Entonces, lo que se llama selective emitter, tiene emisividad más cerca a 1 en algunas partes del espectro y más cerca a 0 en otras partes del espectro. Eso es mi firma espectral de emisividad. ¿Okay? No me dice cuánta luz sale, no me dice cuánta luz refleja, lo que me dice es que como proporción de lo que debería emitir un cuerpo negro con su temperatura, cómo es la proporción de energía que realmente emite si miro diferentes ondas de luz, ¿sí? Entonces es como parece cuerpo negro, llega a ese punto ya parece como cuerpo gris o blanco. Entonces eso es lo que me permite hacer un mapa de emisividad, depende del mineral. Y si ustedes miran las firmas de emitencia, de radianza de los minerales, van a ver que tienen diferentes picos. ¿Sí? Estamos asumiendo una temperatura estándar aquí. Si miro muchos cuarzos a diferentes temperaturas, obviamente van a tener un shift
en esa curva, pero básicamente solo lo comparo con la curva del cuerpo negro de la misma temperatura para sacar esos picos y medir emisividad. ¿Okay? Entonces, eso es algo que me afecta mi imagen, pero hay otros tipos de propiedades. ¿Okay? Si ignoro, digamos, la absorbencia del objeto, digamos, mi roca negra que absorbe más y que objetivamente tiene una temperatura más alta que mi objeto blanco. Igual, si yo apago el sol y simplemente caliento el ambiente y enfrío el ambiente, voy a sacar diferencias en esas temperaturas porque hay demora. ¿Okay? Ustedes han tomado ustedes han salido en la medianoche para nadar en una piscina caliente, digamos, que tiene calefacción en el día. O un lago. Ustedes no hacen esas cosas. En Canadá tenemos muchos lagos y una de las diversiones para hacer en campo es como salir en la noche a nadar. Y es interesante porque el agua se siente más caliente en la noche que en el día. Porque hay un contraste entre la temperatura del agua y la temperatura del aire que es inversa. ¿Okay? ¿Y eso por qué pasa? Si yo salgo al mediodía y me lanzo al lago, es súper frío. Por lo menos en Canadá es así. Pues es 30 grados, pero yo salgo a las 10 de la mañana y me lanzo al lago y me enfrío terriblemente. Si yo voy a la medianoche y me lanzo al mismo lago, se siente menos dramático. Y no solamente es porque como la temperatura es más fría, se siente como comparación más caliente, es literalmente más caliente. ¿Y eso por qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre aire y agua? Se mete el sol y ¿qué pasa? Juan Pablo. Yo creo que eso es por capacidad calorífica. Va a ser por eso. Sí. ¿Y en qué sentido? ¿Qué pasa? O sea, en primer lugar, el agua es como más difícil de calentar. Entonces tiene sentido que en la mañana no esté tan caliente. Porque ha tenido menos tiempo. Es decir, que a la larga se traduce en menos energía. Pero en cambio en la noche ya se ha calentado, pero también es más difícil de enfriar. Entonces tiene sentido que a pesar de que esté fría, no esté fría. ¿Sí me hice entender? Sí, y de hecho, ustedes no sé si han visto, si uno no tiene ducha eléctrica y se quiere bañar en agua fría, pero no tan fría, uno pone baldes de agua en el sol en la mañana y al fin de día uno puede bañar con agua tibia. O sea, el sol calienta el agua, pero demora. Si se mete el sol, también se demora en enfriarse. Entonces, si yo salgo, no sé, a las 9 de la noche, va a ser todavía como tibiecito. Va a ser como igual que salir a las 6 de la tarde cuando está apenas metiendo el sol, porque demora en cambiar su temperatura. El aire es casi instantáneo, ¿sí? Yo caliento el aire durante el día, como hay absorción de lo que emite la Tierra y está como caliente, que el sol llega y agita las moléculas. Y cuando se mete el sol, yo dejo de absorber esa luz y se enfría, pero casi que inmediatamente. Tiene un límite, o sea, no baja menos 100 en la noche porque igual la Tierra sigue emitiendo y la atmósfera sigue absorbiendo eso. Tenemos el efecto invernadero, entonces no vamos de 100 a 0, pero se enfría bastante rápido. En la piscina demora en emitir todo el calor que absorbió en el día para bajar su temperatura hasta temperaturas ambientales del aire. Entonces yo tengo una diferencia de temperatura que viene de la diferencia en rapidez de enfriamiento. Igual en la madrugada entra el sol, el aire empieza a calentar de una vez. El agua demora, entonces yo voy a ver que el aire es más caliente que el agua en la mañana. Y es contrario cuando se mete el sol. ¿Okay? Uno puede ver eso
en términos de simplemente capacidad térmica, pero es un poco más complicada, pero que también depende de la conductividad, ¿sí? Si dentro de un objeto se conduce más rápida el calor, yo voy a tener un diferente efecto que si se conduce lentamente. Y yo quiero que ustedes lo piensen para la siguiente vez, porque si yo combino capacidad calorífica con conductividad, que recuerde que es la rapidez por la cual, o sea, básicamente cada segundo cuánto calor pasa por un área, ¿sí? Me dice qué tan rápido se propaga el calor. La capacidad, básicamente, cuánta energía necesito para cambiar por un grado la temperatura. Combino esas cosas en algo que se llama inercia térmica, que es una resistencia a cambiar de temperatura. El agua tiene resistencia, una inercia alta y el aire una inercia baja. ¿Okay? Entonces se mete el sol y en ese momento, cuando las cosas van a ajustar a temperaturas ambientales, es el momento que puedo ver diferencias en la temperatura real de los objetos. ¿Okay? Tenemos que acabar, vamos a seguir el jueves con este tema, pero mira que la energía térmica es proporcional a mi capacidad térmica, que es lo que espero, pero también la proporcionalidad de la conductividad es positiva. O sea, es de raíz cuadrada, pero igual, aumenta la conductividad y eso aumenta la resistencia a cambio de temperatura. Piénsalo un momento porque al primer paso me parece no tan intuitivo y hay que pensar en por qué un poco. ¿Qué significa? Bueno, eso es difusividad, pero básicamente la conductividad sale en el numerador. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la inercia aumenta con conductividad si conductividad me dice que se transmite rápido el calor? Piénselo para la próxima vez porque vamos a hablar el jueves sobre las propiedades térmicas del objeto, específicamente su conductividad y capacidad térmica, y eso que tiene que ver con lo que veo en una imagen térmica. ¿Okay? La emisividad, yo creo que ustedes ya tienen bien. Lo que pasa aquí es un poco más difícil de entender y hay que pensarlo un poco más, ¿listo? Pero lo vamos a hablar el jueves. ¿Listo? Les debo una tarea, voy a intentar subirla hoy, ¿listo? Y voy a intentar como poner las presentaciones que faltan porque creo que están invisibles. Mañana les pongo un anuncio en la mañana sobre si voy a estar en la oficina o no, porque si voy a estar en la oficina o no, depende de si desaparece la tos o si no. Yo no puedo llegar a entrar con tos y esperar que me dejen entrar. Entonces en la mañana les aviso, ¿listo? Ok, gracias Daniela. Entonces, cuídense mucho, piensa un poco en ese tema otra vez del calor en el día y por qué como cosas pierden calor más rápido que otros y eso que puede tener que ver con conductividad térmica, ¿okay? Porque es una cuestión